a las familias. Estamos leyendo en Daniel capítulo 2. Qué impresionante lo que habla acerca de la visión de Daniel. Dice la escritura, estaba gobernando en Babilonia un hombre llamado Nabucodonosor. Este hombre Nabucodonosor, un sueño terrible, un sueño que perturbó su espíritu. El sueño de Nabucodonosor dice: reinado de Nabucodonosor, tuvo Nabucodonosor sueños y se perturbó su espíritu y se le fue el sueño. Así que este hombre poderoso que gobernaba en todo el mundo tuvo un sueño que perturbó su vida e hizo llamar a astrólogos, adivinos, hechiceros, todos los hombres ocultistas, adivinos de su imperio de Babilonia, y les dijo: he tenido un sueño, necesito que me digan qué es lo que soñé. Y además no solamente me van a decir qué soñé, sino que me van a interpretar el sueño, porque es un sueño que me ha quitado la paz. Aquellos astrólogos asustados dijeron: no hemos encontrado ninguna persona en la tierra, en todo este imperio, que pueda hacer eso que tú nos pides, de decirte qué soñaste y además de interpretar el sueño, ¿verdad? Así que aquel hombre Nabucodonosor se enojó y dijo: si no me dicen el sueño y si no me interpretan el sueño, voy a despedazarlos, voy a cortarlos en pedazos y voy a convertir sus casas en muladares. Aquellos hombres se asustaron, se atemorizaron. ¿Cómo es posible, verdad, que Nabucodonosor les diga: necesito que me digan cuál es el sueño y su interpretación? Nadie, ningún ser humano puede hacer eso, ¿verdad? Pero, hermanos, había una información y dijeron: Daniel, hay un hombre aquí en tu territorio, en tu imperio, que él sabe interpretar los sueños. Así que Daniel fue traído a la presencia de Nabucodonosor y le dijo este hombre, le dijo: Daniel, yo quiero que tú me digas el sueño que he tenido y también me interpretes el sueño, porque este sueño me ha quitado la paz, ¿verdad? Daniel, como era un hombre de oración, le dijo: Rey, yo voy a orar a Dios, al Dios verdadero, y Él me va a decir el sueño que tú soñaste y además te voy a traer la interpretación. Como Daniel era un hombre de oración y Daniel tenía visiones de parte de Dios, él hizo una oración y dijo: oh Dios, creador de los cielos, de la tierra, tú eres soberano, tú eres el único que puedes dar la sabiduría, tú eres el único que puede contestar nuestras necesidades y nuestras peticiones. Tú eres el Dios del universo, tú eres el Dios todopoderoso, ¿verdad? Tú eres el Dios todopoderoso. Hermanos, Daniel estaba ahí con sus amigos y les dijo: vamos a orar, que Dios nos dé el sueño, ¿verdad? Que Dios nos dé la interpretación. Así que ese hombre llamado Daniel clamó, oró al Señor con todo su corazón, y entonces el Señor le reveló todo lo que el rey Nabucodonosor había soñado. Pero dice que en la oración dice: pero hay un Dios en los cielos, el cual revela los misterios, dijo Daniel, y él ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer en los postreros días. En los postreros días, he aquí tu sueño y las visiones que has tenido en tu cama, ¿verdad? Así que Daniel oró a Dios y le dijo al rey Nabucodonosor: tú soñaste una estatua,
Lo que tú has soñado, Nabucodonosor, es una estatua. La estatua era su cabeza de oro. El pecho era de plata. El vientre era de bronce. Y las piernas eran de hierro. Y también soñaste en aquella visión de ese sueño los 2 pies, y eran 10 dedos en los 2 pies. Y esos dedos de aquellos pies eran de hierro, pero también de barro. Aquel hombre Nabucodonosor se quedó sorprendido y dijo: en verdad que Daniel me ha dicho cuál es el sueño que yo he tenido y no lo recordaba. Pero ahora Daniel me ha recordado. ¿Por qué? Porque Daniel era un hombre de Dios. Y esa revelación y esa, hermanos, es la edad de los siglos. Es la edad, hermanos, de la vida del ser humano sobre la tierra. Además, yo te traigo la interpretación de ese sueño. La cabeza de oro representa el imperio babilónico. La cabeza de oro representas tú, que tu imperio está sobre toda la faz de la tierra. Tu imperio es un imperio poderoso. Tu imperio es un imperio que llena toda la tierra. Y a ti han venido muchas personas para pedirte ayuda. Tú eres aquella cabeza de oro, le dijo Daniel a Nabucodonosor. Y si usted ha leído la historia universal de hasta los estudiantes, hasta los que van en la primaria, en la secundaria, en las preparatorias y en las universidades, saben que en un tiempo sobre la faz de la tierra, sobre esta tierra, sobre el globo terráqueo, el imperio babilónico en su momento con Nabucodonosor fue un imperio poderoso, un imperio grande, un imperio que gobernó sobre toda la faz de la tierra. Pero dice además, le dijo Daniel, la parte que tú miraste de esa estatua, el pecho y los brazos eran de plata. Y eso es el imperio medo-persa, porque después de la caída los soldados conquistaron el imperio medo-persa, toda la tierra, pero pasó el imperio medo-persa. El imperio medo-persa y se levantó, hermanos, el imperio de Grecia, porque Daniel vio la visión de esa estatua. El vientre era de bronce. El vientre era de bronce y eso significa el imperio de Grecia. Así que cayó el imperio babilonio, cayó el imperio de Media y Persa, se levantó el imperio de Grecia. Hermanos, que si Daniel en la estatua, en el vientre que era de bronce, el imperio de Grecia con Alejandro, un hombre, hermanos, que fue considerado uno de los hombres muy estrategas para la guerra. Alejandro el Grande, así conocido, con sus soldados, con ese liderazgo de poderío militar en aquel tiempo. Grecia se levantó y entonces, hermanos, venció al imperio medo-persa. Así que la visión de Daniel le dijo a Nabucodonosor: tú, oh rey, veías, después de que cayó Grecia, el imperio de Grecia, se levantó el imperio romano. El imperio romano es el imperio más terrible, considerado el imperio de hierro, que simboliza en la visión de Daniel, en el sueño de Daniel, las piernas de hierro.
El imperio romano con los emperadores, con los César, con los Nerón. En el imperio romano donde gobernaba incluso en el tiempo de la vida de Jesús, gobernó el imperio romano. Porque la Biblia dice que los judíos daban impuestos al César, ¿verdad? Los judíos estaban siendo subyugados por el imperio romano, que inventó los más crueles tormentos a la gente. El imperio romano inventó el tormento de la crucifixión. Fue en el imperio romano cuando Herodes mandó matar a todos los niños de 2 años hacia abajo, queriendo, hermanos, que ahí en toda esa masacre muriera aquel que había sido mencionado que nacería en la ciudad de Belén, un niño que le llamarían el rey de los judíos. Herodes se encolerizó, él era imperio romano. Herodes se enojó y dijo: díganmelo, cuando ustedes sepan dónde ha nacido ese niño, díganmelo para que también yo vaya y le adore. El imperio romano gobernaba toda la tierra en aquel tiempo. Fue en el imperio romano cuando la iglesia primitiva fue, hermanos, perseguida, cuando un caminante de Israel, un caminante de la nación de Israel, se cruzaba con un soldado romano. El soldado romano del imperio romano decía en su saludo: César es el Señor. Y aquellos cristianos, los primitivos, los primeros cristianos, decían: no, Jesucristo es el Señor. ¿Sabe usted lo que le costaba a estos cristianos primitivos? La vida, el poder decir: no, César no es el Señor, Jesucristo es el Señor. Muchos de los primitivos de la iglesia primitiva durante el imperio romano, hermanos, fueron muertos, eran lanzados al círculo romano en ese imperio y los ponían al centro de aquel estadio, de aquel círculo romano, y los hombres de Roma, de ese imperio, estaban gritando: mueran los cristianos, que mueran los cristianos seguidores de Jesús. Y hermanos, los sacaban y los ponían en el centro de ese círculo romano, mientras alrededor la gente gritaba frenéticamente que mueran los cristianos. Sabe que muchos hombres y mujeres y niños, familias enteras, la iglesia perseguida, los primitivos perseguidos, los primeros cristianos, tomados de las manos en el centro del círculo romano, se tomaban de las manos los hombres con sus esposas y sus niños, y levantaban sus manos y decían, cuando morían por las fauces de aquellos leones y tigres que soltaban en el círculo romano del imperio de terror en aquel tiempo, habían tenido a tigres y leones y fieras encerrados y no les daban comida, para que cuando fuera aquel espectáculo soltaban aquellas fieras y aquellos iban en contra de los primeros cristianos. Aquellos hombres primitivos que adoraban al Señor levantaban las manos y decían: al que nos lavó con su sangre preciosa, sea la gloria, sea el honor por los siglos de los siglos. Así murieron muchos cristianos. Así murieron muchos de la iglesia primitiva por el imperio romano. Así que, hermanos, nosotros hoy tenemos la oportunidad de adorar, de cantar y de glorificar al Señor y de hablar de la palabra de Dios. Así que aquella visión de Daniel, cuando vio una estatua
la cabeza de oro que representa el imperio babilónico que en su momento gobernó el mundo. Después vio Daniel en la visión de aquella estatua el pecho y los brazos de plata que simboliza el imperio medo-persa, los de Media y de Persia, y fue caído en su momento. Se levantó el imperio de Grecia con Alejandro el Grande, que con 32,000 soldados conquistó el mundo. Pero cayó el imperio de Babilonia, cayó el imperio medo-persa, cayó el imperio de Grecia, se levantó el imperio romano, que en la estatua, en la visión de Daniel, representa las piernas. El imperio romano cayó también. Y después Daniel vio los pies, hierro mezclado con barro. Es el tiempo final, es el tiempo decisivo. Daniel vio la edad de los tiempos. Dios le mostró a Daniel la edad de la historia del hombre. Estamos viviendo los últimos tiempos. Daniel vio aquellos 10 dedos de aquellos 2 pies de esa estatua. Es hierro mezclado con barro. ¿Qué significa? Dijo Daniel al rey Nabucodonosor, son alianzas humanas. Y hoy, en nuestros días, hermanos, sabemos que el imperio babilónico cayó, el imperio medo-persa cayó, el imperio de Grecia cayó, el imperio romano cayó, y hoy estamos viviendo los últimos tiempos, antes del arrebato de la iglesia, antes de que Cristo venga. Daniel vio en la visión los 10 dedos, hierro mezclado con barro, que simbolizan alianzas humanas, que significan las alianzas humanas, como hoy estamos viviendo esta situación, las alianzas humanas, que pueden ser una de ellas, la Organización de las Naciones Unidas. Es una alianza de muchos países que están tratando en el futuro de tener un solo gobierno, unas solas leyes para todos los países. Son las alianzas humanas que Daniel vio en la visión de la palabra en el capítulo 2 de Daniel. Para los últimos días habría alianzas humanas. Se habla del mercado común europeo, con los países europeos tratando de hacer alianzas. Hay otras alianzas, hermanos, que están también asociadas con el Fondo Monetario Internacional, con la Organización Mundial de la Salud, y todas esas alianzas humanas, alianzas que son temporales, alianzas que hoy tratan de preparar el camino para el advenimiento del anticristo, ¿verdad? De pronto toda esta pandemia, de pronto todo lo que se está viviendo en las naciones, dirán, tenemos leyes diferentes, habrá nuevas normas, ya nada será igual. Después de esta pandemia de coronavirus sobre la faz de la tierra, cambiarán muchas cosas. Los gobiernos tratarán de decir, necesitamos un hombre que nos gobierne, necesitamos nuevas leyes, necesitamos nuevas reglas, necesitamos nuevas normas que gobiernen a todos los países. No cabe duda, hermanos, que Daniel en la visión tuvo, hermanos, esa advertencia de parte de Dios para decirle a Daniel en uno de los libros, Daniel, dile a tu pueblo que para los últimos días la ciencia se aumentará. Daniel, dile a tu pueblo que para los días últimos, los días serán diferentes.
la ciencia se aumentará. Y hoy estamos viendo que la ciencia se ha aumentado. La visión de Daniel en el libro profético escrito en la Biblia de Daniel capítulo 2 nos narra, nos habla de un hecho contundente, verídico, real, donde Daniel ve la edad de la vida del hombre, donde es histórico aún, y los niños y jóvenes que han ido a las escuelas sabrán que Babilonia con Nabucodonosor gobernó en todo el mundo en su tiempo. Después vino el imperio medo-persa, después el imperio de Grecia, después el imperio romano en todo el mundo, y al final hoy tenemos las alianzas humanas, que no es otra cosa más que la alianza de países poderosos con países débiles. Por eso Daniel vio los 10 dedos de esa estatua, vio los 10 dedos de esa estatua en parte de hierro, que significan países fuertes, países poderosos, aliándose con esos dedos de barro que significan países pobres y necesitados, países en el subdesarrollo, pero son alianzas humanas, alianzas que no son verdaderas, sino que son perecederas, alianza temporal, donde no hay amigos, sino solo aliados. Estamos viviendo los últimos días, donde Daniel ve en la visión los 10 dedos, en parte de hierro, en parte de barro, alianzas humanas. De hecho, la Organización de las Naciones Unidas se ha aliado con muchos países, parte de muchos países la ONU, forma parte de muchos países, o cuando menos en la actualidad 25 mercado común europeo, que tienen una sola moneda llamada el euros, ¿verdad? Tenemos también alianzas de la Organización Mundial de la Salud, donde están aliados muchos países para arreglar los problemas de pandemias como las que estamos sufriendo, como las que estamos pasando en nuestros tiempos. Tenemos alianzas diversas que están preparando el camino para una sola moneda, preparando el camino para un que regirá el mundo. Las alianzas humanas. Daniel vio la edad de los siglos, la edad de los tiempos. Por eso hoy nos estamos buscando a Dios, buscando su presencia, buscando su rostro. Son momentos de clamar, son momentos de ayuno, de oración, de buscar más que nunca la presencia de Dios, más que nunca buscar el Espíritu Santo, más que nunca clamar a Dios, porque la Biblia dice en la Escritura que Daniel, los últimos tiempos, Daniel, dile a tu pueblo que para los últimos días la ciencia se aumentará. Y hoy tenemos que hermanos, la ciencia, la tecnología ha avanzado. En los últimos 50 años el mundo ha revolucionado con el internet, con las redes sociales, con los aparatos que viajan a la luna, con los cohetes, con los transbordadores, con el armamento químico, armamento bacteriológico, armamento nuclear, la bomba de hidrógeno, aviones supersónicos, la ciencia, la medicina y todas las cosas. Pero hay un poder más grande, el poder de Jesucristo. La Biblia dice: sin mí nada podéis hacer. El hombre ha querido avanzar, queriendo hacer Babel, como cuando en el tiempo, hermanos, de Nimrod, dijo: hagámonos una torre cuya cúspide llegue hacia el cielo,
El hombre ha querido llegar hasta las alturas. Al hombre se le ha permitido, porque Dios le ha permitido llegar a un cierto lugar, a un cierto límite. Pero la Biblia dice: si te remontares hasta las alturas, de allí te derribaré. Y como las águilas hicieses tu nido en las alturas, de allí te derribaré. Y el Señor permanece, y Él le hace ver al hombre que por más que su tecnología haya avanzado, por más que la ciencia haya avanzado, cuando Dios dice y determina que el hombre tiene que mirar hacia Dios y reconocer y decirle: Señor, reconozco que tú eres el Dios. Cuando Daniel le habló al Nabucodonosor de esta visión y de la interpretación, hermanos, le dijo Daniel, tú eres aquella cabeza de oro, pero tienes un fin, pero tu imperio llegará a un fin también. Todo tiene un inicio y todo tiene un fin. El único que no tiene principio ni fin es Dios poderoso. El único que no tiene principio ni fin es Jesucristo, el Hijo de Dios. Ahora mismo, ahí donde estás, acepta a Cristo, acepta al Señor. Estamos viviendo los últimos tiempos. Antes de el rapto de la iglesia, todavía es tiempo, pero estamos a punto del rapto de la iglesia. Estas pueden ser las últimas predicaciones. Estos pueden ser los últimos mensajes que se están, hermanos, impartiendo por la televisión, por la radio y por todas las redes sociales. Podrían ser los últimos mensajes, los últimos tiempos antes del rapto de la iglesia. Romanos 10, 9 y 10 dice: con el corazón se cree y con la boca se confiesa que Jesucristo es el Señor. Ahora mismo haz ahí una oración y dile: Padre, he oído tu palabra y me doy cuenta que necesito a Jesús en mi corazón como el único y suficiente Salvador. Perdona mis pecados, límpiame con tu sangre preciosa. Confieso que Jesucristo es el Señor y acepto al Señor con todo mi corazón. Dobla tus rodillas ahí donde estás, si puedes hacerlo, porque la Biblia dice que toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor y toda rodilla se doblará, reconociendo que Jesucristo es el Señor. Los gobernantes tendrán que doblar sus rodillas. Los reyes de la tierra tendrán que doblar sus rodillas. Los poderosos de la tierra tendrán que confesar y doblar sus rodillas en reconocer que Jesucristo es el Señor. Gracias, Dios mío. Ahora oramos por todos los hermanos que están mirando. Por el hermano Tommy Mariscal, Dios le bendiga allá en Greenwood, Georgia, Dios le bendiga. Itzel, mi hija, está mirándonos. Dios te bendiga, hija. Te bendigo en compañía de tu familia. La hermana Griselda Sánchez, recién convertida, hermana, adelante. Oramos por usted y por su familia en el nombre de Jesús. El evangelista Moisés Pérez Ramos, Dios le bendiga. La hermana Mari Mazariegos desde Charleston Sur, Carolina, Dios le bendiga, hermana Mari, adelante con el cántico. El siervo Alejandro Lara, mi amigo de allá de Dallas, Texas, Dios le bendiga, hermano Alex. Saludos, siervo, dice el hermano. La hermana Juana Pacheco de Soté, Dios le bendiga, oramos por su vida. La familia Encarnación Eusebio, Dios le bendiga, que el Señor cumpla el deseo de sus corazones. El hermano de Cuerdas de Alabanza, allá, hermanos, allá en el estado de México, Dios le bendiga. En Islahuaca, el hermano Isidoro, Dios le bendiga. El hermano Josué López en Akron, Ohio, Dios le bendiga. Oramos por la familia López. La hermana Laura Cabañas, que acaba de ver la gloria de Dios, hermana, adelante, ánimo. El hermano Leonardo Ordóñez
de allá de Chiapas, Dios le bendiga, que vio un milagro, su hijo fue trasplantado igual. La hermana Karina Jiménez, Dios le bendiga, hermanita. Saludos a su esposo y a sus hijas, oramos por ustedes. La hermana Yuri Inguanzo Gámez desde Decatur, Texas, Dios le bendiga. Allá estuvimos también, gloria al Señor. Dios le bendiga, hermano Josué López, dice saludos pastor, saludos y bendiciones desde Akron, Ohio, Dios le bendiga. La hermana Laura Cabañas dice, Dios nuestro Señor le bendiga a usted y a su hermosa familia. Gracias, hermana. El hermano Josué López dice, pido oración por mi papá, Prisciliano López Acosta, por salvación, y por mi mamá Goyita y mi hermano Javier López, por sanidad, pastor. Gracias por sus oraciones. Dios le fortalezca siempre. El hermano pide oración. El hermano Salvador Olvera, oramos por usted, hermano. Amén, dice la hermana Yuri Inguanzo. Dice, Dios lo bendiga, hermano Eliseo Resende Jiménez. Amén, hermanita. Denis Velázquez, Dios le bendiga, hermana. Oramos por sus padres. Yaribetsi Resende, mi nieta, Dios te bendiga, hija. Bendecimos la vida de tu esposo y de tus hijos. Y así, hermanos, oramos, Padre, en el nombre de Jesús. En esta hora oramos por todo tu pueblo, por toda tu iglesia.